Durante más de 2 décadas, Espinoza Paz no solo se consolidó como uno de los cantautores más influyentes de la música regional mexicana, sino que también se convirtió en un símbolo de misterio emocional. Su carrera fue pública, brillante e intensa. Su vida privada, en cambio, siempre estuvo envuelta en un silencio casi infranqueable. Por eso, cuando a los 54 años decidió romper ese silencio y hablar abiertamente sobre la persona que ha sido, en sus palabras, el pilar secreto de mi vida, el mundo de la música y sus millones de seguidores quedaron sorprendidos. No era un secreto que Espinoza Paz había construido gran parte de su identidad artística a partir del dolor del desamor de las historias trágicas que tantas veces confesó haber vivido. Canciones como El último viernes lo intentamos, Un hombre normal, Al diablo lo nuestro y Cuando te veo se convirtieron en himnos para quienes, como él, cargan cicatrices en el corazón. Pero detrás de esa narrativa de sufrimiento, siempre había un elemento ausente: el presente emocional del artista. Estaba solo. Amaba en secreto. ¿Por qué evitaba hablar de relaciones? ¿Por qué incluso en entrevistas más íntimas desviaba la conversación cuando surgían preguntas sobre su vida sentimental? El público creía que Espinoza Paz era simplemente un hombre reservado, alguien que prefería dejar que la música hablara por él. Sin embargo, la verdad era mucho más profunda. Espinoza llevaba años viviendo un amor fuera del alcance de las cámaras, un vínculo que decidió proteger con el mismo recelo con el que cuidaba sus composiciones inéditas. Y es precisamente ese amor el que nunca se mostró en redes, el que jamás posó para una portada de revista, el que finalmente reveló a los 54 años. Según el propio artista, su decisión de hablar no fue impulsiva. Fue el resultado de un proceso interno largo, doloroso y transformador. Después de enfrentar episodios de ansiedad, pérdidas familiares, presiones mediáticas y un cansancio acumulado tras décadas en la industria, llegó un momento en el que Espinoza comprendió que ya no tenía sentido ocultar una parte tan esencial de su vida. No porque quisiera llamar la atención, sino porque el silencio, en lugar de proteger, había empezado a convertirse en una carga emocional. Yo sé que mucha gente piensa que escribo sobre el amor porque lo he perdido muchas veces, dijo durante la entrevista que conmocionó a sus fans. Pero ahora puedo decir que también escribo sobre el amor que me ha salvado, el amor que me ha acompañado, el amor de mi vida. Con esas palabras, Espinoza Paz abrió una puerta que durante años había mantenido cerrada con llave. Y lo que reveló detrás de ella no era un escándalo, ni una polémica, ni un romance pasajero, sino una historia profundamente humana, que explica desde la raíz quién es realmente el hombre detrás de los escenarios. Para entender por qué Espinoza Paz esperó tanto tiempo para hablar sobre su vida emocional, hay que retroceder a su infancia. Nacido en Angostura, Sinaloa, en un ambiente humilde, Espinoza creció rodeado de desafíos. Su madre falleció cuando él era muy joven, y esa pérdida marcó cada paso de su vida posterior. Desde entonces aprendió a vivir con un dolor silencioso, un vacío que intentó llenar con música. La ausencia materna lo llevó a desarrollar una hiperprotección emocional. No quería perder a nadie más. No quería volver a experimentar un dolor que lo había acompañado desde que tenía memoria. Por eso, con el tiempo, levantar muros se convirtió en su mecanismo natural de defensa. Cuando comenzó su carrera musical, esos muros se hicieron aún más altos. La fama llegó rápido, inesperadamente. Pasó de escribir canciones en cuadernos empobrecidos a presentarse en estadios, de soñar con grabar un disco, a colaborar con los artistas más importantes del género. Pero la fama también trajo consigo una realidad que él no estaba emocionalmente preparado para enfrentar: la exposición pública. Y es ahí donde nació su silencio. Si hablo de mi vida, me la destruyen, confesó una vez a un amigo cercano. Si hablo de mi corazón, me lo quitan. Ese miedo no era fantasía. Espinoza Paz, a lo largo de su carrera, enfrentó traiciones profesionales, juicios mediáticos, rupturas dolorosas y una permanente invasión en su privacidad. Y mientras más lo herían, más se cerraba, más protegía. Por eso, cuando el amor verdadero llegó a su vida, un amor adulto, maduro, construido sin reflectores, decidió ocultarlo del mundo.
Aunque Espinosa Paz no ha revelado públicamente el nombre de su pareja, sí ha contado cómo comenzó ese amor que hoy celebra con orgullo. No fue en un concierto, no fue en una premiación, no fue en una alfombra roja. Fue en un momento de absoluta normalidad lejos del glamour, cuando Espinosa atravesaba una etapa emocional complicada. Había terminado una gira agotadora. Estaba lidiando con problemas de salud emocional y se encontraba en un proceso de replantear su vida. Fue entonces cuando conoció a la persona que, sin proponérselo, le devolvió cierta estabilidad emocional. Lo que más le sorprendió no fue la atracción inicial, sino la serenidad. Nada de dramatismo, nada de tratos especiales, nada de pretensiones. Era alguien que lo veía como ser humano, no como figura pública. Y eso para Espinosa era un regalo inusual. Ese encuentro se convirtió en amistad. La amistad en complicidad. La complicidad en amor. Pero él sabía que la industria musical, con su ruido, su presión y su voracidad por convertirlo todo en espectáculo, no era un lugar seguro para ese amor. Por eso decidió guardarlo como un tesoro, como lo único realmente suyo en un mundo donde casi nada le pertenecía por completo. Aunque Espinosa Paz nunca había hablado abiertamente de su relación, su música sí dejó pistas. Durante los últimos años, varias de sus composiciones cambiaron de tono. Dejó de escribir únicamente sobre el dolor y comenzó a explorar canciones más luminosas, más introspectivas, más maduras. No fue casualidad. Sus amigos más cercanos aseguran que este cambio creativo coincidió exactamente con el inicio de su relación. La persona que llegó a su vida no solo le dio estabilidad, sino que también despertó una nueva sensibilidad artística. Espinosa empezó a escribir diferente, comentó un músico que ha trabajado con él por más de 15 años. Antes escribía para desahogarse. Ahora escribe para agradecer. Muchos se preguntan por qué después de años de silencio Espinosa decidió hablar ahora. La respuesta no es fama ni estrategia, sino algo mucho más humano: gratitud. Después de haber enfrentado momentos de salud emocional muy difíciles, incluyendo episodios de ansiedad severa, Espinosa comprendió que el amor que había recibido durante años en silencio merecía ser honrado públicamente. No quería irme de esta vida sin decirlo, confesó. Sin agradecerle, sin reconocer lo que ha hecho por mí. A los 54 años, Espinosa Paz llegó a una conclusión que resume su transformación emocional. El amor que escondí tanto tiempo es el que me salvó. Durante más de una década, las especulaciones sobre la vida sentimental de Espinosa Paz circularon por los medios como un rompecabezas incompleto. Se hablaba de romances fugaces, de supuestos compromisos, de rupturas no confirmadas. Pero casi nada de aquello era real. Todo formaba parte de una narrativa impuesta desde fuera, un ruido mediático que crecía precisamente porque Espinosa jamás desmentía ni confirmaba nada. Su silencio no era indiferencia, era protección. Una protección que con el tiempo se convirtió en la clave para entender su vida emocional. A diferencia de muchas figuras públicas que exhiben cada detalle de su vida amorosa en redes sociales, Espinosa siempre optó por el camino contrario: invisibilizar lo que más le dolía perder. Él sabía que el amor bajo los reflectores se desgasta, que las expectativas externas pueden destruir lo que se construyó lentamente desde la intimidad, que la fama, con su hambre insaciable, convierte los sentimientos en mercancía. Por eso el amor que Espinosa Paz encontró, ese que finalmente confesó a los 54 años, fue protegido como un secreto familiar, como un tesoro demasiado frágil para exponerse al mundo exterior. La pareja de Espinosa no pertenece al mundo de la música, ni de la televisión, ni de la exposición pública. Y eso para él fue una bendición. Significó libertad. Significó hogar. Significó normalidad en medio de un universo poco normal. Su relación nació sin cámaras, sin paparazzi, sin rumores. Sin la presión típica de las parejas que se desarrollan cerca de la industria del espectáculo. Fue un amor que creció lentamente. Conversaciones largas sin prisa. Silencios compartidos que no pesaban. Una complicidad que no necesitaba palabras. Y una presencia constante que le daba equilibrio. Mientras el mundo veía a Espinosa Paz como un ícono musical,
Esa persona lo veía como lo que realmente era: un hombre sencillo, disciplinado, emocionalmente frágil y profundamente leal. La doble vida emocional de un artista famoso. La vida de Spinoza siempre estuvo dividida en dos mundos. El mundo público: escenarios, entrevistas, éxitos, giras internacionales, aplausos, premios. El mundo privado: sus inseguridades, sus temores, sus dolores de infancia, sus luchas internas, su soledad. Y entre esos dos mundos estaba ella. Fue la persona que lo acompañó en silencio, que lo escuchó sin juzgar, que soportó la distancia cuando él viajaba durante meses, que lo sostuvo emocionalmente en momentos de colapso mental y agotamiento físico. En más de una ocasión, Spinoza Paz llegó al límite. La presión del éxito lo asfixiaba. La demanda constante del público y de la industria musical lo empujaba hacia una autoexigencia insoportable. Había noches en las que detrás del escenario Spinoza rompía en llanto sin que nadie lo supiera. No por falta de talento, sino por el peso emocional de ser Spinoza Paz. Y fue ella quien estuvo allí. No como novia pública, no como figura decorativa en ceremonias, sino como la mano que lo levantaba en silencio. Mientras Spinoza subía a un escenario para cantar con toda su fuerza, su pareja sacrificaba cosas que el mundo nunca vio. Pausó sus propios proyectos, adaptó su vida al ritmo del artista, convivió con la distancia, aceptó que Spinoza era de todos en los conciertos, pero solo de ella en casa. Ese sacrificio, según él mismo confesó, fue una de las razones por las que decidió hablar públicamente a los 54 años. No quería seguir permitiendo que viviera en la sombra. Quería darle su lugar, proteger la relación durante tantos años. Fue un acto de amor, pero también generó tensiones internas. Ella, aunque comprensiva, a veces sufría. Al ver que parte del mundo pensaba que Spinoza estaba solo, que no tenía a nadie, que su vida estaba marcada únicamente por el desamor. Guardar ese secreto significaba renunciar a la validación pública, a ser reconocida como su compañera de vida, como la mujer que había caminado con él en todas las etapas. Hubo momentos de duda, momentos de distancia emocional, conversaciones difíciles, llantos silenciosos. Pero Spinoza siempre volvía al mismo punto. No te oculto por vergüenza. Te oculto porque eres lo más valioso que tengo. Para ella esa frase lo explicaba todo. A medida que pasaron los años, el amor no solo maduró, sino que se convirtió en el eje emocional del artista. Fue la relación más estable, más profunda y más significativa de su vida. Y aunque Spinoza siempre fue un hombre reservado, empezó a sentir que ya no tenía sentido seguir callando. El silencio comenzó a sentirse como una falta de gratitud. Y él, que tantas veces escribió canciones para exorcizar el dolor, no quería terminar sus días sin reconocer que el amor también había sido una parte fundamental de su existencia. Además, a los 54 años, Spinoza se encuentra en un momento distinto de su vida. Menos giras, menos entrevistas obligatorias, más espacio para la introspección, más conexión con su familia, más conciencia del paso del tiempo. Ese contexto emocional lo llevó a tomar la decisión de hablar públicamente. Quería que el mundo supiera la verdad: nunca estuve solo. Siempre tuve a alguien, y esa persona es el amor de mi vida. Cuando Spinoza Paz finalmente reveló su situación sentimental, la reacción fue inmediata. Sus seguidores, lejos de criticarlo, expresaron una ola de cariño, apoyo y emoción. Muchos comentaron que sus canciones ahora cobraban un sentido completamente diferente. Otros celebraron que después de tantos años de dolor, finalmente había encontrado estabilidad emocional. Algunos incluso confesaron que esta revelación les devolvía la fe en el amor maduro. Para un artista acostumbrado a ser analizado, criticado y supervisado, recibir tanto cariño fue un impacto inesperado. Spinoza, según personas de su entorno, lloró al leer algunos mensajes de apoyo. Fue entonces cuando comprendió que hablar había sido la decisión correcta. La pregunta que queda abierta: a pesar de esta revelación, Spinoza no ha mostrado a su pareja públicamente. No ha revelado su identidad, ni ha compartido fotografías, y probablemente nunca lo haga. Porque el objetivo de hablar no era exponerla, sino reconocerla. No se trataba de mostrar al mundo un rostro, sino de honrar una historia. La confesión de Spinoza Paz, hecha con una mezcla de timidez, orgullo y profunda honestidad,
no solo sorprendió a la industria musical, sino que también abrió una ventana a su verdadera naturaleza emocional. Durante años el cantautor se presentó al mundo como un hombre marcado por el desamor, como alguien que había aprendido a sobrevivir con cicatrices. Pero ahora, a los 54 años, Espinosa demuestra que su historia es mucho más compleja, mucho más humana y profundamente más luminosa de lo que nadie imaginaba. Su revelación no fue un acto impulsivo, ni un capricho tardío. Fue un acto de liberación. Un acto de justicia emocional hacia la persona que ha estado a su lado durante tanto tiempo. Un acto de sinceridad consigo mismo y con el público que lo acompañó durante toda su carrera. Espinosa Paz nunca ha ocultado que su historia personal está marcada por pérdidas profundas. La muerte prematura de su madre, los conflictos familiares, la precariedad económica, los desamores que lo llevaron a escribir algunas de sus letras más desgarradoras. Todo formó parte de un camino emocional lleno de golpes. Pero lo que pocos sabían es que detrás de ese dolor también había una capacidad inmensa para amar. Una capacidad que Espinosa siempre temió mostrar al mundo, porque sabía que la exposición pública podía convertir ese amor en una vulnerabilidad explotable. Durante décadas, Espinosa utilizó la música como refugio, como escudo, como confesionario. Cada canción era una ventana a su alma, pero nunca completamente abierta. Siempre reservaba la parte más íntima para sí mismo y para ella. A los 54 años, finalmente admite que el amor no solo fue dolor en su vida, también fue salvación. Cuando Espinosa Paz pronunció la frase, «Estoy casado, y ella es el amor de mi vida», el mundo de la música regional se detuvo por un instante. Sus fans, quienes durante años creyeron que él vivía en soledad, que sus baladas eran un reflejo directo de su presente emocional, sintieron una mezcla de sorpresa, alegría y ternura. Muchos expresaron en redes sociales que ahora comprendían mejor su evolución musical, su tranquilidad reciente, incluso su sonrisa más relajada en entrevistas. Pero para Espinosa, la reacción del público fue algo mucho más profundo. Fue una validación emocional que nunca había sentido. Durante años, el cantautor vivió dividido entre la persona pública y el hombre privado. Su confesión, sin embargo, unió ambas partes. Por primera vez sintió que podía respirar sin esconder absolutamente nada. Que podía seguir siendo Espinosa Paz, pero también ser el esposo que siempre fue en silencio. Casarse a los 54 años no es lo mismo que casarse a los 20 o a los 30. A esta edad el amor ya no se vive desde la impulsividad, sino desde la madurez emocional. Ya no se trata de promesas idealizadas, sino de acuerdos profundos de complicidad real, de mirar hacia el futuro sin expectativas irreales. Para Espinosa Paz, el matrimonio significa 3 cosas. Estabilidad emocional. Después de años viviendo bajo la presión de la fama, la incertidumbre profesional y la soledad interna, su pareja se convirtió en su refugio. Ella representa el único espacio donde no es Espinosa Paz, sino simplemente un hombre que siente que se equivoca, que necesita cariño. Reconocimiento del camino compartido. Al hacer pública su relación, Espinosa no solo anunció su matrimonio, sino que también honró cada sacrificio que ambos hicieron durante años. Las esperas, las distancias, los silencios necesarios, las noches de incertidumbre, los miedos compartidos. Una nueva etapa de vida. A los 54 años, Espinosa ya no vive para la industria. Vive para su paz, vive para su familia. Vive para ese amor al que ahora por fin puede nombrar sin miedo. ¿Cómo esta revelación cambiará su futuro artístico? La música de Espinosa Paz siempre ha sido autobiográfica. Incluso cuando intentaba ocultarlo, su corazón se filtraba entre los acordes. Por eso ahora que ha revelado esta parte tan íntima de su vida, es inevitable que su arte también cambie. Fuentes cercanas aseguran que Espinosa ha estado trabajando en nuevas canciones más maduras, más luminosas, más reflexivas. Ya no son baladas de ruptura devastadora, sino historias de amor sereno, de gratitud, de aprendizaje emocional. Se espera que su próximo disco sea el más honesto y profundo de su carrera. El mensaje que envía al público con su confesión. Más allá del impacto mediático, la confesión de Espinosa Paz trae consigo un mensaje poderoso. Nunca es tarde para amar.
Nunca es tarde para reconocer. Nunca es tarde para hablar con el corazón. Su historia demuestra que la vida amorosa no termina después de los 40 ni de los 50. Que el amor verdadero no siempre aparece en la juventud, sino en el momento perfecto. Que la estabilidad emocional, la madurez y la sanación interior pueden llegar incluso después de décadas de dolor. Su testimonio es un recordatorio de que el amor no tiene edad, no tiene guión, no tiene reglas. Solo necesita un corazón dispuesto. Aunque Espinosa Paz abrió su corazón al público, dejó claro que no mostrará el rostro de su esposa ni revelará su identidad. No lo hace por ocultamiento, sino por respeto. Ella pertenece al mundo privado, no al espectáculo. Su amor nació allí, y allí permanecerá. Lo único que reveló con una intensidad emocional sorprendente fue: ella fue quien me devolvió la vida. Para él eso es suficiente. Para sus fans esa es la prueba más grande de su sinceridad. Para el mundo es un ejemplo de amor verdadero, la serenidad del presente. Un hombre que finalmente descansa. A sus 54 años, Espinosa Paz vive una etapa de plenitud inédita. Ya no corre detrás del éxito. Ya no busca aprobación. Ya no necesita demostrar nada. Hoy vive con calma, con equilibrio, con la certeza de que ha encontrado aquello que siempre buscó en silencio, un hogar emocional. Se despierta sin ansiedad. Trabaja sin presión. Canta con más libertad que nunca. Ama sin miedo. Y sobre todo agradece. Agradece a la mujer que estuvo allí en su peor momento. Agradece al público que lo acompañó desde sus inicios. Agradece al destino por darle una segunda oportunidad. La historia de Espinosa Paz, contada ahora con la sinceridad que solo la madurez puede ofrecer, es mucho más que la confesión de un hombre enamorado. Es el reflejo de un viaje humano lleno de altibajos, un recorrido marcado por pérdidas profundas, desafíos inevitables y silencios que durante años fueron su única forma de proteger lo que realmente importaba. A los 54 años, Espinosa no solo reveló que está casado, reveló sobre todo que ha encontrado una verdad emocional que durante mucho tiempo creyó que no merecía. Mirando hacia atrás, su vida se parece a una larga canción. Comienza con notas tristes, con la ausencia de su madre, con noches enteras luchando por sobrevivir emocionalmente. Continúa con la intensidad del éxito, con letras que nacieron del dolor, con escenarios abarrotados, que aún así no lograban llenar el vacío interno. Y finalmente, llega a esta etapa luminosa en la que su voz ya no solo canta para sanar, sino también para agradecer. Esta es la historia de un hombre que aprendió a amar después de haber sido roto, que descubrió el significado de la estabilidad emocional en la madurez, que comprendió que el amor verdadero no siempre llega cuando uno lo espera, sino cuando uno está listo para recibirlo. Su confesión no es una estrategia de imagen ni un movimiento mediático. Es la revelación íntima de alguien que durante muchos años vivió dividido entre su personaje artístico y su vulnerabilidad humana. Ahora por primera vez Espinosa parece haber unificado ambos mundos. Ya no hay fronteras entre el cantante y el hombre, entre la figura pública y el esposo silencioso, entre el artista herido y el ser humano que finalmente encontró paz. Ese equilibrio le ha permitido algo que durante mucho tiempo le fue imposible: respirar sin miedo a amar, sin esconderse, sentirse digno no solo de la fama, sino también del afecto profundo. A los 54 años, Espinosa Paz representa algo más que un ícono musical. Representa la madurez emocional, el valor de la transparencia y la belleza de un amor que no necesita ser exhibido para existir. Su mensaje nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre las veces en que callamos por miedo, sobre las veces en que protegemos tanto, que terminamos perdiendo, sobre las oportunidades que dejamos pasar porque no éramos capaces de nombrar lo que sentíamos. En cada palabra de su confesión hay una lección, una advertencia y sobre todo, una esperanza. Esperanza de que nunca es tarde para comenzar de nuevo. Esperanza de que el amor puede sanar incluso las heridas más antiguas. Esperanza de que la vida, cuando se vive con honestidad, siempre ofrece segundas oportunidades. El amor que Espinosa Paz decidió reconocer públicamente no solo transforma la forma en que entendemos su música, sino también la forma en que comprendemos su alma. Y quizás, sin proponérselo, su historia nos recuerda que la vulnerabilidad,
es una fuerza, no un defecto, que admitir lo que sentimos nos libera, que hablar desde el corazón no es debilidad, sino valentía pura. Hoy Espinosa vive con serenidad, con gratitud, y con una claridad emocional que ilumina todo lo que hace. Si en su juventud cantó para sobrevivir, hoy canta para celebrar. Si antes ocultó para proteger, hoy revela para honrar. Su verdad contada con humildad cierra un ciclo y abre otro uno lleno de paz, de resonancia humana y de amor maduro que no necesita ser perfecto para ser real. Y así, mientras continúa componiendo, mientras sigue compartiendo su talento con el mundo, mientras agradece en silencio a la mujer que lo acompañó, sin esperar reconocimiento, Espinosa Paz se convierte en un símbolo de que la vida siempre vale la pena cuando se vive desde el corazón. Si esta historia te ha emocionado, si te has sentido identificado con las luchas, los silencios y las revelaciones de Espinosa Paz, te invito a seguir formando parte de esta comunidad que crece cada día. En nuestro canal seguimos explorando vidas inspiradoras, confesiones inéditas, relatos profundos y análisis que van más allá del titular. Aquí encontrarás historias humanas sinceras, llenas de luz y de aprendizaje. Suscríbete ahora para no perderte ninguno de nuestros reportajes. Activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo video. Déjanos un comentario contándonos qué parte de esta historia te tocó más. ¿O qué artista te gustaría que analizáramos en el próximo episodio? Comparte este contenido con amigos o familiares que también amen las historias reales y emotivas. Tu apoyo permite que sigamos investigando, escribiendo y compartiendo contenido de calidad, hecho con pasión y respeto. Cada suscripción, cada comentario y cada me gusta es un impulso que nos ayuda a mantener viva esta misión de contar historias que transforman y emocionan. Gracias por haber llegado hasta aquí. Gracias por acompañarnos. Gracias por ser parte de este viaje. Gracias, Ona. Es el tococo poco gracias por su video.